Antonio Nariño hizo el primer periódico y fue alcalde y fue revolucionario. Porque lo que escribía para ese entonces no le gustaba el poder. El poder era el rey y era por designio divino. Y la verdad era la verdad del rey. Y nosotros nacimos aquí como república para ser libres. Por tanto, la política de la verdad es una política libre. No se deja encarcelar. La libertad y los derechos individuales han pasado a través de estos 2 siglos y medio a otras categorías que quizás la Constitución del 91 introdujo, Constitución que hicimos parcialmente nosotros, después de un acuerdo de paz, y de la que no renunciamos, a pesar que se diga en la prensa lo contrario. No renunciamos porque es la interpretación que además de los derechos individuales existen los derechos colectivos. Primera palabra que no estaba en la Constitución de 1881. Y esos derechos colectivos tienen que ver con derechos ambientales, tienen que ver con derechos sociales, tienen que ver con reivindicaciones de todo un pueblo y no solamente de un individuo. Y como todos los derechos, los individuales y los colectivos, tiene que ver con el poder. Menciona usted, y usted trabaja ahí, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En mi discurso de la OEA, el último y el primero que di, que todavía está por ahí en internet, se puede analizar que la propuesta del presidente colombiano y del gobierno de Colombia, la OEA, para su reforma, es que la Convención Americana tiene que enriquecerse de derechos individuales que los incluye hacia derechos colectivos. En la Convención Americana no están los derechos de la mujer, no están los derechos ambientales, no están los derechos colectivos y sociales, solo los individuales. Fue hecha por liberales que respeto mucho. Y es la Convención Americana la que permitió que después de un acto fascista, arbitrario, del señor Ordóñez, el alcalde volviera y se restituyera de acuerdo al voto popular. Porque la Convención Americana dice que ningún funcionario elegido, ningún ciudadano del mundo o de América, se le pueden quitar sus derechos políticos a elegir y ser elegido, sino por sentencia de juez penal. Obviamente Ordóñez no era un juez, no podía quitar el alcalde, estaba violando la Convención Americana, y la Convención Americana es parte de la Constitución de Colombia por su artículo del bloque de constitucionalidad, y toda la justicia nacional e internacional, incluida la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una sentencia que ya es famosa en materia de estudio en las universidades de América Latina, dijo que podía ingresar a la alcaldía de nuevo porque era arbitraria la destitución. Hoy está ocurriendo de nuevo y hay silencio. ¿Por qué ocurre de nuevo y con la misma persona que fue protegida por la Convención Interamericana y por su corte? En mi opinión, puedo estar equivocado, porque los derechos están relacionados con el poder. Si el poder es democrático, tanto los derechos individuales como los derechos colectivos se respetan. Cuando el poder no es democrático, se violan. En Colombia se han violado unos y otros de manera permanente. En Colombia ha ocurrido, la palabra jurídicamente hoy no es exacta con lo que ha pasado, un genocidio. Centenares de miles de asesinados según la Comisión de la Verdad. 700.000 desde el 9 de abril de 1941. 700.000 asesinados. Eso para mí es un genocidio. Si lo comparo con Gaza, hoy
que también está silenciada en Colombia, son 40.000 muertos en una semana. En Colombia, 700.000. No son los únicos países, ni son los únicos silencios. Esto ha pasado en el mundo y en muchas partes, incluido el lugar donde se redactaron los derechos del hombre, que no dijeron de la mujer en ese entonces. Esta es nuestra realidad. Derechos cruzados por el poder. Cuando un norteamericano, un fundador, ellos lo llaman padre de la República, porque Estados Unidos hizo la misma lucha que nosotros un poco antes. Esa lucha llegó incluso hasta España. ¿Cómo será que he visto y leído que las mismas ideas de esos españoles que quisieron seguir la lucha de Bolívar dentro de España, 1933, 1936, 1939, han sido catalogados como si fueran terroristas en Colombia? ¿Y a quién se le ocurre decirle terrorista a un republicano español? Que fueron de los últimos en defender las tierras de Europa de Hitler. Tiene que haber pasado algo en las mentes, que nos está viendo nos está mostrando una realidad, como dicen algunos, drogados, diferente a como el mundo democrático la ve. Hitler es el bueno, el republicano español el malo, el que liberó París. Algo pasa. Y ese algo pasa tiene que ver con el poder. Y lamento pues este discurso aquí, pero es mi verdad. Con el poder. Mi primer encuentro con la comunicación del poder, porque hay comunicaciones de todos los sectores de la sociedad, podemos llamarlo a eso la comunicación social. Habermas, que no ha muerto creo todavía, un exponente de la escuela de Frankfurt, filosóficamente hablando, la escuela de Frankfurt fue la escuela resistente a Hitler, desde la filosofía alemana. Uno de sus integrantes más famosos es Walter Benjamin. Bueno, nosotros decimos Benjamín, creo que ellos dicen Benjamín, judío. Se suicidó antes de que los nazis lo cogieran en la frontera, escapando de Francia, en los Pirineos. Se suicidó uno de los mejores cerebros de Alemania, joven. Bueno, esa escuela de Habermas, que aún está vivo. Y Habermas es el gran teórico de la comunicación social. Que yo creo que dije algún discurso en toda la facultad de comunicación social, debe ser como el libro básico, igual que Ricardo, David y Smith y Marx son los de la economía. Pero él decía en su última entrevista, cuando tumbaron las torres de Nueva York, le preguntaba a la periodista, ¿y qué es el terrorismo? Y él dijo, la violencia, no respondió con la misma palabra, dijo, la violencia es el producto de la ruptura de la comunicación social. Un país que quizás como ninguno en el mundo, yo he visto el caso filipino un poco parecido, birmano, que lo estudié, ahora no se llama Birmania, lo estudié en Europa, tratando de ver qué pasaba en Colombia, pues ningún país como el colombiano ha durado 75 años seguidos en violencia. Y sumado los muertos de esas violencias, 700.000. 1 millón, dice la estadística, han sido en toda América Latina por las drogas, por la guerra contra las drogas. Pero aquí tenemos 700.000 por violencias diferentes en 3 fases, pero no las voy a repetir. Solo, si yo aplico Habermas, es porque en Colombia no ha habido comunicación social. Porque si yo aplico la frase de Habermas de su entrevista, hablada acerca de las torres, pero a Colombia y sus 75 años de violencia, la conclusión, de acuerdo a ese filósofo, es que en Colombia no ha habido comunicación social. Es decir, que los diferentes sectores de la sociedad no se han juntado, no han hablado, no han dialogado, se han matado.
Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.nequi.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de DaviPlata. Dale clic a la opción pasar plata. Elige la opción a otro DaviPlata, llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte y listo. Juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.